vuelto a encontrar ya desarrollando actividades criminales, ¿no? Vinculadas al tráfico totalmente. Entonces, aparte que por los antecedentes que tenían, él era familiar de conocidos traficantes en el trapecio amazónico, ¿no? ¿Quién es este muchacho que aparece con su uniforme cuando se graduaba como suboficial de la policía? Se trata de Elmer Gamarra Briceño, un suboficial de la policía que fue preparado como agente antidrogas nada menos que por la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Y aunque su nombre sea desconocido para la mayoría, conocer su caso es importante porque es un ejemplo de cómo el narcotráfico se escabulle en las fuerzas policiales. Esta es su historia. A finales del 2015, Elmer Gamarra Briceño, entonces de 18 años de edad, se presentó a la Escuela de Suboficiales PNP de Santa Lucía, en Tocache, región San Martín. Santa Lucía, que actualmente está cerrada, era una de las 3 escuelas de la policía peruana en las que, por un convenio con el gobierno de Estados Unidos, jóvenes policías eran preparados para ser agentes antinarcóticos. Elmer Gamarra superó todos los exámenes, por lo que fue uno de los más de 200 jóvenes que, en enero del 2016, ingresó a la Escuela Policial de Santa Lucía. Casi 3 años después, se graduó con honores en la promoción Los Centinelas de la Ley. Por sus resultados, pasó al grupo de 100 suboficiales que serían reentrenados por asesores de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que tiene un centro de operaciones en Santa Lucía. Como otros cadetes que provienen de regiones donde el narcotráfico está muy presente entre la población, Gamarra fue sometido al polígrafo, un mecanismo empleado para descartar posibles vínculos con grupos criminales. Respondió preguntas sobre el consumo de drogas y sobre sus familiares. Gamarra consiguió que la máquina de la verdad diera como cierta cada una de sus respuestas, pero no dijo toda la verdad sobre las actividades de su familia. El comercio corroboró los antecedentes por narcotráfico de los familiares próximos al suboficial. Referencias de inteligencias antidrogas señalan que Elmer Gamarra Soria, padre del suboficial PNP, estuvo directamente relacionado al hallazgo de un laboratorio y pozas de maceración de pasta básica de cocaína en el caserío El Porvenir de Marona, cerca de Tingomaría, en Huánuco. Eso ocurrió en 1997. 6 años más tarde, Noel y Vianney Gamarra Soria, tíos del suboficial, fueron involucrados como parte de una organización encargada de construir y operar pozas de maceración también en el Porvenir de Marona. La Fiscalía Antidrogas de Huánuco y Pasco incluyó a los hermanos Gamarra en una investigación, pero al final no fueron procesados. Luego de esos hechos, la familia paterna de Elmer Gamarra Briceño se trasladó a Caballococha, en Loreto, muy cerca de la triple frontera con Colombia y Brasil, zona donde grupos criminales se dedican al traslado de insumos químicos y drogas. En mayo del 2015, Noel Gamarra Soria fue detenido por la Policía Federal de Brasil por secuestrar a una menor. En su casa hallaron armas y dinero. Fue procesado por lavado de activos y por pertenecer a un grupo criminal. Esa información no fue advertida por quienes reclutaron y formaron a Elmer Gamarra Briceño como policía antidrogas. El especialista en narcotráfico Pedro Yaranga considera que hay un claro problema en los filtros de la policía. Lo que pasa es que todos los filtros tienen que ser mucho más sigilosos que lo que pasa en Lima, en el Callao o en las ciudades grandes. Entonces el hecho, por ejemplo, que pasa en Santa Lucía, donde prácticamente el entorno es cocalero, o la selva central, o en la parte de Ayacucho, pero el seguimiento a los alumnos, a la familiaridad, tiene que ser mucho más sigiloso, ¿no? Eso me parece que en parte está fallando. Y lo otro es que obviamente estos jóvenes cuando salen lo primero que hacen es buscar más dinero, o sea, ganar fácilmente el dinero fácil, ¿no? Entonces se ven involucrados en estas cosas, en narcotráfico,
se ven involucrados, por ejemplo, en otro tipo de delitos igualmente, ¿no? Aparte del polígrafo, lo que tienen que hacer más es investigación humana. Eso es seguimiento, investigación a los familiares, las relaciones que tienen los familiares. Normalmente en sitios de frontera como Caballococha, como Tabatinga, la gente, el que menos está relacionado con esos negocios, si no es el tráfico de drogas, están relacionados con otro tipo de delitos en general. Entonces, ahí tienen que ser mucho más celosos. En el 2018, Gamarra fue destacado a la misma unidad antidrogas de Tingomaría, que antes había destruido laboratorios e incautó droga que supuestamente pertenecía a su padre y tíos. Entre el 2018 y 2019, Gamarra participó en operaciones de interdicción y destrucción de laboratorios, hasta que en 2020, durante la pandemia del COVID-19, logró que lo transfieran a Loreto. Se instaló en la base antidrogas de Caballococha, donde sus tíos vivían. Luego de hacer operaciones e inteligencia en la base de Caballococha, fue a Iquitos y entregó su carnet de identificación policial. Johnny Aguinaga Muñoz, otro agente de la promoción Los Centinelas de la Ley, tomó la misma decisión. Desde ese momento, la policía no sabría nada más del paradero de ambos hasta que meses después aparecieron vinculados a una matanza. El 5 de mayo del 2021, los colombianos Gustavo Rosero Pérez y Johan Rosero Gómez, padre e hijo, así como un peruano conocido como Añuje, fueron asesinados en un fundo cercano a la comunidad Yagua El Sol, en Loreto, donde funcionaba un laboratorio de droga. Los colombianos llegaron al fundo para cobrarle a las personas a las que le habían vendido la propiedad. De acuerdo con el testimonio de la colombiana Daisy Daniela Ramos, conviviente de Johan Rosero, los nuevos propietarios eran Elmer Gamarra Briceño y su socio Johnny Aguinaga. Mientras conversaban, Elmer Gamarra le disparó 2 veces a Johan Rosero, según el relato de Daisy Daniela. Gustavo Rosero y Añuje fueron asesinados por otro grupo que acompañaba a Gamarra y Aguinaga. Los restos de las 3 personas fueron quemados y enterrados en una fosa. Gamarra se llevó a Daisy Daniela contra su voluntad a un hotel de propiedad de la familia de su tío en Tabatinga, Brasil. Días después, ella logró escapar y presentar una denuncia por agresión sexual y como testigo del triple homicidio. Hizo lo mismo en una dependencia policial peruana. Gamarra fue detenido tras la denuncia, pero salió en libertad. Después, se le perdió el rastro hasta que Aguinaga y él salieron con rumbo a Bolivia en septiembre del 2022. Regresaron días después por la frontera con Brasil. Se ha podido evaluar qué tanta información él pudo haber manejado desde dentro mientras era agente antidrogas. Él era un hombre de campo, lo que nosotros llamamos un agente táctico, ¿no? Un agente táctico antidrogas. Por eso estaba siempre en las operaciones que él estaba. Y ahora, que él podría haber alertado de alguna operación, es un supuesto que siempre nosotros manejamos, ¿no? Que él podría haberlo hecho. Esto es lo que dice el comandante Miguel Palma de la Dirandro sobre el ahora ex suboficial Gamarra. Cuando lo hemos vuelto a encontrar, ya desarrollando actividades criminales, ¿no? Vinculadas al tráfico totalmente. Entonces, aparte que por los antecedentes que tenían, él era familiar de conocidos traficantes en el trapecio amazónico, ¿no? Para Palma, está claro que la familia de Gamarra estaba inmersa en el narcotráfico. Lo que tenemos es una organización criminal denominada Los Tacos, que operan en el trapecio amazónico, y estos tacos tienen entre sus filas 2, 3 grupos familiares entre ellos, vinculados, si no es por vínculos de consanguinidad, por vínculos espirituales, ¿no? Con compadrazgos, padrinazgos, ese tipo de vínculo, que es familiar también al final, ¿no? Entonces, esa es la información que tenemos. Actualmente, Elmer Gamarra Briceño está como no ha habido. Tampoco hay alguna orden de detención en su contra. Solo es investigado. Su historia muestra el nivel de infiltración del narcotráfico en la policía, pero también evidencian la falta en los filtros de selección de los agentes que combaten al tráfico ilícito de drogas.